Bueno, buenos días a todos. Bueno, vamos a dar comienzo en esta primera mesa de la mañana al trabajo del doctor Héctor Krakauer, cuyo título es La banalización del psicoanálisis en los medios masivos de difusión, la tragedia del suicidio de Alex, que es de una serie de Entertainment que toma una parte de la serie y donde el doctor Krakauer desarrolla sus ideas a propósito de la temática. Bueno, vamos a darle quienes van a comentar luego el trabajo es la doctora Gabriela Renault y el doctor Ricardo José Sauvaler. En principio, vamos a presentarlo al doctor Héctor Krakauer, miembro titular en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica Argentina, doctor en psicología de la USAL APA, especialista en el abordaje psicoanalítico de la familia y la pareja, APA-KS. Sus trabajos publicados son en el 2010, Estudios sobre el concepto de Alighieri, publicado en la revista de Psicoanálisis, volumen 5, Buenos Aires. En 2015 y 2020, Resistencias de la vincularidad y anclaje subjetivo, términos publicados en el Diccionario de Psicoanálisis Argentinos, editorial Antigua, Buenos Aires. En el 2019, otro trabajo publicado sobre la eficacia psicoanalítica, publicado en la IPA, la Asociación Psicoanalítica Internacional. Libros y tesis. En 2015, tesis de doctorado, anclaje subjetivo en pacientes tratados psicoanalíticamente en parejas, Universidad de El Salvador. 2016, temas de pareja, conflictos, hallazgos, propuestas. Psicolibro, Buenos Aires. 2018, ¿de qué se trata? Una respuesta posible. Batchelor, Buenos Aires, editora también en San Pablo, en portugués, fue editado en portugués. En el 2020, Parejas en Análisis, Anclaje Subjetivo, Resistencias de Vincularidad, Mudanzas Subjetivas, Ediciones Vergara, Buenos Aires. En el 2021, What is About, Posibles Respuestas, Natalia Monsegur, editora Buenos Aires. Luego, Mis dos supervisiones con André Grimm, La clínica psicoanalítica en debate, Natalia Monsegur, Buenos Aires. Brucher, editora de San Pablo, también está editado en portugués, en portugués. Y en el 2020, Sobre los hombros de un gigante, desde el basamiento rocoso subyacente a la eficacia psicoanalítica, APA Editorial. Brucher, editora de San Pablo, también está editado en portugués. Bueno, vamos a darle entonces la palabra al doctor Héctor Krakauer. Adelante. Ok, muchas gracias, Liliana. En principio, mi agradecimiento a quienes van a comentar el trabajo. La doctora Gabriela Renault, a quien le agradezco mucho su participación, siempre que le he invitado lo ha aceptado con pleno gusto, y al doctor José Sauvaler, quien también aceptó rápidamente la invitación, y por supuesto a Liliana Solari, que se encargó de estar en contacto conmigo para la organización de esta mesa. En principio, les voy a leer el trabajo es un trabajo que yo presenté en 2015 en la IPA como un pequeño grupo de discusión, un Small Discussion Group. Para que ustedes, en todo caso, se ubiquen en cómo yo pienso este trabajo, desde mi punto de vista, el psicoanálisis ocupa un espacio entre la psicología y entre el psicoanálisis aplicado.
¿Qué quiero decir en un espacio entre? Tanto la psicología, desde mi punto de vista, como el psicoanálisis aplicado, ubican el sentido desde el propio profesional. Es el profesional el que adjudica sentido. Aún dentro de lo que uno podría suponer de psicoanálisis, por eso yo hablo del psicoanálisis aplicado. Cuando un analista usa las lentes para leer un material de determinada línea teórica y habla desde ahí. Espero que en este trabajo yo pueda ofrecer lo suficientemente claro otra perspectiva que tiene que ver con la escucha analítica, que no es tanto lo que un analista le atribuye como sentido a un paciente, sino lo que el propio paciente informa acerca de sí. Ok, introducción. En esta oportunidad voy a exponer un trabajo que está centrado en un estudio detallado de la primera entrevista del paciente Alex de la serie televisiva In Treatment de procedencia estadounidense. Presenté una primera versión de este artículo con el mismo título en el Congreso de la IPA del año 2015, si bien quiero destacar que en esta presentación incluyo propuestas teórico-técnicas que desarrollé en los últimos años acerca de cómo dar cuenta de la emergencia del material analítico en sesión y su posibilidad de escucha. A ver, me dicen que no estoy compartiendo el material. Sí. Ok. Muchas gracias. Presenté entonces una primera versión de este artículo con el mismo título en el Congreso de la IPA del año 2015, si bien quiero destacar que en esta presentación incluyo propuestas teórico-técnicas que desarrollé en los últimos años acerca de cómo dar cuenta de la emergencia del material analítico en sesión y su posibilidad de escucha. Mi interés en el desarrollo del caso del paciente Alex estuvo sostenido en un interrogante. ¿Tenemos algo que decir los psicoanalistas acerca de cómo se presenta el psicoanálisis en los medios masivos de difusión? Dicho de otro modo, ¿los ejemplos que los medios proponen como tratamientos analíticos coinciden con lo que nosotros también llamaríamos de esa manera? Y en el caso de que no fuera así, ¿tendríamos algo para decir? Voy a mencionar lo de la serie In Treatment. Alex es un aviador de la Marina estadounidense, sabemos por la serie que estaba de licencia, porque por un error del Servicio de Inteligencia de la Marina de Guerra, había bombardeado en Bagdad un lugar religioso confundido con un banquete terrorista. En dicho bombardeo murieron civiles, entre ellos 16 niños. Su consulta al terapeuta estaba determinada porque necesitaba un informe de un psiquiatra que avalara haber superado el trance en el que estuvo involucrado para volver a volar en forma activa. La serie muestra también que en la semana octava el padre del paciente tiene una entrevista con el terapeuta a quien va a conocer ocurrida ya la muerte de Alex. El paciente había tenido un accidente con su avión, actuando como líder de adiestramiento, que fue considerado por sus compañeros de la Marina y por su padre como un suicidio. Sabiendo ya el final del caso, me he preguntado, ¿era posible ubicar en la primera entrevista indicios que anticiparan la futura muerte del paciente? Mi respuesta a este interrogante es, sin lugar a dudas, afirmativa. Voy a exponer a continuación las razones que justifican mi afirmación. El texto de los dichos de Alex en la primera entrevista con su terapeuta es el siguiente, solo el texto del paciente, no el diálogo. Me reconoce, déjeme ayudarlo, el asesino de la madrasa. Madrasa es un lugar de oración. 16 niños murieron, ese soy yo volé esa misión, el asesino de la madrasa. Me identificaron como piloto de esa misión, mi foto está en los websites, pidiendo mi cabeza en una bandeja, ofreciendo el paraíso y 40 vírgenes a quien me rebane el cuello de oreja a oreja. 1 millón de fanáticos están descargando mi foto, imprimiéndola como blanco para dardos. Probablemente vio los cuerpos de esos chicos por CNN. No miro CNN, me voy a dormir, estoy muerto de cansancio.
Probablemente se muere por preguntar cómo puedo dormir a la noche. No estamos en el negocio de contar cadáveres, no miramos por sobre nuestro hombro. Cada aspecto técnico mínimo de nuestro vuelo es grabado y analizado por los superiores. No hay dónde esconderse, y así es como debería ser. Es cuando murió mi mamá, repite los dichos que le dijo al padre. Nunca se acaba, Alex, nunca se acaba. Tu madre dejó un gran lío, ella no sabía que se iba a morir. En referencia a su padre dice, toda la vida juntos y no una sola lágrima. En relación a haber salido a correr con un amigo, él, el amigo, quería parar, pero yo no iba a parar. A los 35 kilómetros me dio un ataque cardíaco y me morí. Tenía 97.3% de probabilidad de morir o 2.7% de probabilidad de vivir, como sea, muerto. En el sentido clínico, muerte clínica total, pero aquí estoy. Sobre un dicho de su abuelo cuando falleció su abuelo. Dijo que era el regalo final de Dios a un hombre, la erección de un muerto. Dios Todopoderoso, no me dejas tener una erección ahora mismo, habría significado que estaba muerto. Tiene que ver con el freezer, literalmente me congelaron. En mi caso fue durante 48 horas, es un récord. Él sentía una terrible fatiga, supongo que por eso lo llaman muerto de cansancio. Escuche, no se conoce todos los días a alguien que volvió de la muerte, es algo de 1 en 1.000.000. Decidí ir allí, al blanco, ¿entiende de qué hablamos? Desde el momento que salí del freezer sabía que quería regresar. No tengo problemas para volver a volar, de hecho me muero por volver a la acción. Hasta aquí les acabo de leer lo que dijo Alex en su primera entrevista al terapeuta. Les quiero informar ahora las notas teórico-clínicas con las cuales yo me manejo. El dispositivo analítico. Juan Pineta está entrando, okay. El dispositivo analítico. Quienes nos disponemos a tratar un paciente desde la perspectiva analítica, consideramos que tanto la aparición de lo inconsciente como la posibilidad de su escucha sería consecuencia de instalar el dispositivo analítico, lo cual supone instituir como condición de análisis la regla fundamental, con lo cual asociación libre y atención flotante pasan a ser componentes inexcusables del diálogo analítico. A partir de allí nos dispondremos a ubicar los momentos de ruptura del sentido lógico del decir o del hacer de un paciente en sesión. Con la solidaridad clínica, asociación libre, atención flotante, se crea el equivalente a una pantalla de osciloscopio. El osciloscopio es cuando le ponen a un paciente los cables con los receptores y se lee un electroencefalograma o un electrocardiograma en la pantalla, ese es un osciloscopio. Entonces, asociación libre, atención flotante, se crea el equivalente a la pantalla de un osciloscopio. Cuando paciente y analista no se atienen a la regla fundamental, el osciloscopio está apagado. En esos casos se tiende a leer y trabajar en sesión sobre aspectos y problemas de la vida real de los pacientes, entre comillas. No sé si está claro lo que acabo de decir. Me parece que asociación libre, atención flotante, posibilitan la aparición de un determinado tipo de material y si no se mantiene la regla fundamental del análisis, aparece otro tipo de material frente a lo cual los analistas están convocados a intervenir en la vida real de los pacientes. Punto 2. Paciente y analista. Pueden ser considerados lugares diseñados por el dispositivo que son los que van a ser habitados en el momento clínico. De ese modo, ambos pueden ser entonces entendidos como conceptos y no como personas. De allí el acepto freudiano por el cual el analista ocupa para el paciente el lugar de su inconsciente. Por tal razón, en las neurosis transferenciales, el paciente se confronta con el médico como antes con su propio inconsciente. Es una referencia de Freud. 3. El analista es un producto del inconsciente del paciente y a su vez el paciente es un efecto de la teorización flotante del analista. La vivencia transferencial avala que cada paciente, entre comillas, genera las características de su analista. Es en ese sentido que el analista, entre comillas, es un producto del inconsciente del paciente.
La atención flotante del analista, también pensable como teorización flotante de Pierre Lanier, es una combinatoria compleja que incluye su propio análisis, las supervisiones, su experiencia clínica, su momento vital, las teorizaciones a las que adhiere, las instituciones de las que es miembro, etc. 4. Sobre la lectura clínica. Los indicios fuertes que utilizo son la reiteración significante y B, la puesta en acto del inconsciente, Aguirre. Remarco que mi técnica actual me ha llevado a, entre comillas, pisar donde pisa el paciente. Pisar donde pisa el paciente, la metáfora es cuando vamos caminando por la playa en la zona húmeda de la arena, cuando pisamos van quedando las huellas. Y pisar donde pisa el paciente, me refiero a este tipo de seguimiento, seguir lo que el propio paciente va proponiendo. Esto supone asentar mis intervenciones en el decir y el hacer del paciente en sesión, a partir de lo que mi analista, entre comillas, ubica como la emergencia del sujeto inconsciente. Implica haberme desalojado de la posición de analista interpretador para acompañar al paciente hacia el hallazgo del, entre comillas, sujeto inconsciente que nos informa en sesión. Recuerden lo que dije al principio. No es tanto lo que yo como analista puedo atribuir como sentido, sino lo que el propio paciente, desde el sujeto inconsciente del paciente, nos informa en sesión. 5. El intercambio clínico entre paciente y analista. Una pregunta que tiene sentido hacernos es, entre comillas, ¿por qué los pacientes hablan de lo que hablan en sesión y no de otra cosa? Como respuesta a este interrogante, sostengo que los pacientes exponen temas en sesión que remiten y son efecto del sujeto inconsciente que los habita. Se trata de temáticas que habitualmente se dirimen en las relaciones intersubjetivas de la vida cotidiana. Si bien cuando se establece un encuadre analítico, el sujeto inconsciente como proceso analítico se irá concentrando progresivamente en la secuencia de sesiones y en el vínculo con el analista. Estoy tratando de decir que el sujeto inconsciente también está en los intercambios intersubjetivos, solo que está desparramado en las relaciones que cada uno vamos teniendo, pero cuando se arma un encuadre analítico, se concentra en el proceso analítico y en el vínculo con el analista. Ese es el pasaje, según Freud, de una, entre comillas, neurosis de la vida cotidiana a una neurosis de transferencia. Punto 6. El sujeto inconsciente de Alex que nos habla en sesión. Confeccionar un texto con lo dicho por Alex en la primera entrevista ayuda a tener una mejor noción de lo que el sujeto inconsciente del paciente quería hacerle saber a su analista. ¿Me reconoce? Déjeme ayudarlo. Soy el asesino de la madraza. Yo maté 16 niños. Ese soy yo volé esa misión. Soy un asesino, el asesino de la madraza. Por eso piden mi cabeza. Me quieren rebanar el cuello de oreja a oreja. 1 millón de fanáticos esté descargando mi foto, imprimiéndola como blanco para dardos. Probablemente se muere por preguntar cómo puedo dormir a la noche. La muerte me ronda permanentemente, pero no cuento los cadáveres. No miro por sobre mi hombro. Si bien mis superiores, el super-yo, lo graban y analiza todo. No tengo dónde esconderme. Como con la muerte de mi mamá, me voy a morir y no lo sé conscientemente. Esto lo tengo subrayado exprofeso. Como con la muerte de mi mamá, me voy a morir y no lo sé conscientemente. No derramo ni una sola lágrima, no voy a parar, ya estoy muerto. Tengo un 97.3% de muerto y un 2.7% de probabilidad de vivir. Como sea, muerto en el sentido clínico. Muerte clínica total, pero aquí estoy. El regalo de Dios a un hombre es la elección de un muerto. Desde allí mis temas con lo erótico. Dios Todopoderoso, no me dejes tener una elección ahora mismo, significaría que estoy muerto. Estoy afectivamente en el freezer, literalmente congelado. Siento una terrible fatiga. Supongo que por eso lo llaman muerto de cansancio. No se conoce todos los días a alguien que volvió de la muerte, es algo de 1 en 1.000.000. Decidí ir allí, al blanco. ¿Entiende de qué hablamos? Desde el momento que salí del freezer sabía que quería regresar. No tengo problemas para volver a volar. De hecho, me muero por volver a la acción. 7. El ejercicio clínico de la escucha del sujeto inconsciente.
Si bien los dichos del paciente mencionados al comienzo de este escrito son más que elocuentes en relación a la reiteración de la muerte, a ser ubicados en un texto secuencial adquieren otra cualidad que permite de mejor modo poder escuchar al sujeto inconsciente. Se trata de alguien que se dice asesino, que tiene su cabeza en riesgo, no tiene dónde esconderse, está muerto y aún así no va a parar hasta terminar de matarse con el 2.7% de energía vital que le queda. Un aspecto que me parece escalofriante es la mención de que alguien se iba a morir y no lo sabía. Se trata, a mi entender, del sujeto inconsciente de Alex que informa, entre comillas, que se va a morir. Pero, entre comillas, el propio Alex no lo sabe. Esto hace relevante la frase, me muero por volver al servicio activo, entre paréntesis, al volver a volar me mato. Quizás suene un poco extraño para nosotros o para el sentido común, que alguien pueda informar desde su inconsciente que se va a morir, pero el aspecto racional consciente no lo sabe. 8. La consulta a un analista. El paciente que nos consulta se encuentra anclado en una determinada posición sujeto y como consecuencia de este anclaje está obstaculizado en su despliegue. El concepto sujeto, entre comillas, tal como lo utilizo, implica tanto subjetividad como sujeción, es decir, sujetado o amarrado a determinados otros. Los psicoanalistas, desde esta perspectiva, somos convocados como especialistas en saber hacer con estos anclajes, aunque los propios pacientes no lo sepan conscientemente. Paul, el terapeuta del paciente en la serie, trató con insistencia que Alex se pusiera en contacto con lo que él suponía era un fuerte sentimiento de culpa por haber ocasionado la muerte de 16 chicos en el bombardeo. Si bien en el diálogo con su terapeuta, Alex siempre se negó a aceptar ese sentimiento, una razón posible de este rechazo pudiera deberse a cómo Alex describía que se sentía. Estoy afectivamente en el freezer, literalmente congelado. Cuando el padre de Alex fue a verlo, Paul se sorprendió del accidente fatal de su paciente, si bien la serie lo mostraba albergando un claro remordimiento de conciencia por haber autorizado ante la insistencia de Alex que volviera al servicio activo. Para finalizar, lo que me parece claro con el caso de Alex es que cuando se abre un tratamiento analítico, el proceso inconsciente de los pacientes se va a activar y concentrar tanto en la secuencia de las sesiones como en el vínculo con el terapeuta. Por tal razón, si el analista no dispone de las herramientas teórico-técnicas adecuadas para dar cuenta de lo que comenzará a concentrarse en el vínculo terapéutico, corre el riesgo de exponer al paciente y a sí mismo a situaciones límite. Me importa aclarar que no estoy diciendo que de haber podido Paul señalarle a Alex la intensidad repetitiva con la que mencionaba la muerte, o que se iba a morir y no lo sabía, el suicidio no se hubiera concretado. Si bien al ubicar en el diálogo con el paciente el 2.7% de probabilidad de vivir que Alex sentía que alargaba, el paciente hubiera estado en condiciones de contactar con su intenso impulso inconsciente a matarse y quizás hubiera podido hacer algo con ello en dirección hacia lo vital. Bueno, muchas gracias por haber prestado atención a la lectura. Bueno, muchas gracias, Héctor. Muy interesante este trabajo. Realmente es para debatir y pensar en un tema tan serio como este. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a la doctora Gabriela Renaud, decana de la Facultad de Psicología y Psicopedagogía de la USAL, licenciada en Psicología de la USAL con promedio 991, licenciada en Psicopedagogía de la USAL con diploma de honor, máster en técnicas observacionales en el Hospital Italiano, maestranda en Educación USAL, doctora en Psicología en la Universidad de Canadá, doctora honoris causa en Psicología en la Universidad también de Canadá, ex investigadora del CONICET, investigadora en líneas en vínculos tempranos con alto riesgo social, miembro actualmente de una unidad de apoyo del CONICET,
SIMPME y SIPCA, investigadora de la Facultad de Psicología y Psicopedagogía del USAL, docente universitaria en la carrera de grado y posgrado. Supervisora de hospitales en el área de salud mental, miembro de numerosas instituciones en el área de psicología y de la investigación. Supervisora en escuelas para todo el eje de aprendizaje en estos nuevos tiempos. Posee varias publicaciones, libros y es columnista en una revista del Colegio de Médicos en Posadas, Misiones. Docente de la UNESCO y miembro del Comité de Ecobioética de la UNESCO. Posee premios por parte de UNICEF, premio al mejor trabajo en educación por parte de la Academia Nacional de Educación, miembro activo de UBAPSI, Unidad para la Acreditación para la Carrera de Psicología, miembro de la Fundación Pescar para acompañar a jóvenes con vulnerabilidad social. Bueno, hasta ahí. Adelante, Gabriela. Muy buenos días. Primero quiero agradecer a Héctor porque la verdad para mí siempre es un placer. Es increíble la producción, la seriedad y la generosidad que siempre tienen todas sus obras. Así que la verdad acompañarte en el doctorado y en todas tus producciones es un lujo y la verdad que increíble. Así que primero agradecer al panel, a la mesa, estar acompañando acá, a APA también por la propuesta y a toda la audiencia por estar escuchándonos un martes a la mañana. Primero me parece que va a estar grabado, así que para poder leer detenidamente el trabajo, que es un lujo que has hecho, Héctor, así que me fui queriendo volver a detener en otras situaciones. Primero tu pregunta. Vos cuando empezás el trabajo nos decís en la pregunta, tenemos algo que decir los psicoanalistas acerca de cómo se presenta el psicoanálisis en los medios masivos de difusión. Los ejemplos de los medios proponen como tratamiento analítico coincide con lo que nosotros también llamaríamos de esa manera. Esto me pareció el primer interrogante y me pareció muy válido porque la verdad que hay muchísimas series y cada vez más y programas televisivos que obviamente narran y tienen como eje el modelo analítico y todas las que serían las sesiones. Prueba de ello en Argentina está En Terapia, supervisado por Rolón, varias series tienen el eje transversal de los principales actores de la novela o de la serie van a terapia y consultan y se ven las sesiones. Entonces, la verdad que me despertó que cuánto trabajo tenemos que hacer para que sea un buen trabajo. Porque en realidad me planteé el concepto de la pedagogía del método, ¿no? O sea, si es correcto. Pero también me planteé lo riesgoso que es, porque en realidad si no está bien supervisado, se puede llegar a transformar en una banalización, sobre todo de la técnica, que muy bien desarrollás los pasos después, el tema de los pacientes, si es válido, y si no habría que tener comisiones tanto de ética, porque es la exposición de los pacientes, o de los terapeutas, o de cómo se desarrolla la técnica en sí, si está cuidada o no. Y también los ejes de los temas, en este caso, en el tratamiento justamente de Alex, me parece que la verdad que es un paciente que despierta en la identificación del público en general, bastante cuidado de cómo es tratado un tema tan fuerte como el tema del suicidio. Por lo cual me parece que más estamos expuestos los analistas a tener voces en todos estos tratamientos en cuanto a lo que vos referís como pregunta. Y la verdad que sí tendríamos que tener comisiones para poder exponernos a plantear, ¿no es cierto?, que tenga que tener como una normativa de regulación. Así que, de hecho, estuve hace poco en el Congreso de esta red de ecobioética internacional y uno de los planteos fue justamente la supervisión activa desde la ética. Después también viene otra pregunta, ¿no?, que me pareció también importantísima, ¿no es cierto?, muy bien, que tiene que ver si se puede predecir el tema del suicidio. Y acá quiero hacerme y tomarme un atrevimiento. No solamente está muy bien, Héctor, vos decís que te parece en forma afirmativa y después del transcurso de tu análisis también lo vas a desarrollar, pero yo creo que justamente es una oportunidad para plantear hoy, dada la importancia de esta temática en la transpandemia que estamos viviendo, porque ya no es pospandemia, sino es una transpandemia, sabemos las tasas de aumento del suicidio y de las autolesiones en nuestro país y en el mundo. Y sabemos que a partir de esto, lo único que nos puede avalar para que a partir de la primera entrevista uno pueda decirle al paciente necesito otros elementos, no es solamente que está muy bien
la escucha analítica, sino creo que el pedido de un psicodiagnóstico, porque hoy hay montones de evaluaciones y de escalas predictivas y premonitorias del intentos o de suicidio directamente. Por lo tanto, me parece que hay que reivindicar la importancia del psicodiagnóstico para poder, en el caso de cuando uno está en el consultorio y tiene esta temática, una entrevista que por las dudas, y la van a volver a leer, tiene exactamente 14 veces se repite la palabra muerte, y hay un juego que la verdad creo que es exquisito para desarrollar desde el discurso entre si se mata, se muere o se salva. Y entre esa narrativa del discurso de la palabra, me parece que también, por supuesto, estaba la respuesta, si nosotros podemos predecir, obviamente, en la estructura analítica, pero a la vez, ¿no?, también dar otras alternativas, y esto sería lo pedagógico, ¿no?, de qué haríamos a partir de una primera entrevista, ¿no es cierto?, si dejáramos ir o no al paciente, que esto es lo otro que yo me pregunté. Lo que yo me pregunté es, ¿dejamos ir a un paciente cuando nuestra primera entrevista ya cierra con esta temática tan fuerte entre la pulsión de muerte, el coqueteo con la muerte y la autopercepción negativa de muerte? ¿O no planteamos qué hacemos los analistas cuando ese material llega de nuestra clínica? Y la verdad que, sobre todo cuando estamos en los hospitales o cuando estamos en el consultorio, en la clínica solas también, ¿no?, me parece que trabajar, en mi rol de docente también o de decana de la facultad, trabajar estos planteos también me vino a la mente, ¿no? Cuando es nosotros tenemos, si portamos una carrera de riesgo, por lo tanto, ¿no es cierto?, si tenemos en nuestras manos esta posibilidad, bueno, ¿no?, yo me lo planteaba en el analista de Alex, ¿no?, la verdad ¿qué pasó? ¿No es cierto? También, bueno, es una serie obviamente, ¿no?, pero también me fui quedando en este sentido, en esta situación de dejarlo ir, ¿no?, cuando uno siente, sobre todo la clínica actual, casi no puedo, a veces uno decir al paciente abra la puerta, sino que tiene que quedarse con nosotros, ¿no? Después es exquisito el material, vuelvo al otro aspecto, teniendo en cuenta ya todo esto, el aporte de la reivindicación que hace el sector para leer muy bien acerca de lo que es el método analítico. Me quedo también con una frase que la quiero recalcar nuevamente, que me pareció exquisita. Siempre saco muchas cosas de parte tuya, Héctor, ¿no? Y voy a decir, remarco que mi técnica actual, esto está en el trabajo por las dudas, me ha llevado a pisar donde pisa el paciente. Esto supone asentar mis intervenciones en el decir y el hacer del paciente en sesión, a partir de lo que mi analista, y a mí me parece que quiero recalcar esa expresión porque me parece que sobre todo con el sufrimiento en la clínica hoy, que esto sí lo interpelo, creo que por supuesto en la clínica siempre interpela el sufrimiento, pero en este caso, en esta época actual, donde lo volátil, lo disruptivo es parte diaria, me parece que plantearse donde pisa el paciente es como un término muy exquisito y la verdad que realmente quiero como resaltarlo. Siguiendo también todo tu escrito, realmente esta parte del sujeto inconsciente como proceso analítico, recalcás vos también, que va a ir siendo progresivo. Bueno, en realidad todos sabemos que siempre el paciente va a pasar de temas de agenda, como estuvo, que pasó en la semana, a los temas del inconsciente, porque ya su agenda fue marcada por el inconsciente. Y en esto también me pareció muy importante, realmente como un trabajo exquisito para compartir con los estudiantes, sinceramente, sobre todo de psicología. Hay frases en las cuales vos recalcás y te detenés, y me parece interesantísimo, Héctor, ¿dónde estaban las pistas para esa pregunta? Podemos los analistas darnos cuenta, ¿no? Las frases están subrayadas en el trabajo, ¿no? Pero son esas frases que vos resaltás las que a mí me hicieron ruido para decir, y si hubiese sido un paciente o si tuviera que exponer en una serie, ahí le hubiese dicho, como la frase textual es, como con la muerte de mi mamá, me voy a morir y no lo sé conscientemente. Yo creo que a partir de esa frase el ruido debe haber sido terrible de parte del terapeuta, del analista, debería hacernos ruido tremendo y a partir de ahí usted se queda en esta sesión, decía yo, ¿no? Me parece que cómo dejar ir a partir de esa parte, ¿no? También recalcás, y por eso digo, este tema de la muerte anunciada, ¿no? También lo subrayás. Se trata, a mi entender, del sujeto inconsciente de Alex que informa que se va a morir, pero el propio Alex no lo sabe, ya nos los está contando, ¿no? Que esta parte ya sigue siendo una crónica anunciada, ¿no? Entonces, esto me parece también exquisito. También marcás esto de que el paciente que nos consulte. Yo me pregunto a veces si el paciente consultó o lo tenía que hacer porque necesitaba de esta consulta, ¿no? O sea, a ver cuántas veces tenemos que discernir en el motivo de consulta
¿quién consulta? Consciente del paciente consulta. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque en realidad estaba consultando por la que le den el pase para poder matarse. Si siguiéramos la línea del debate, no es cierto, plausible, ¿no? Se estaba consultando, ¿podré volver a volar? Consigo poder volar y a partir de acá viene el accidente, ¿no? Entonces, esto de concordar o no con el deseo de lo que consulta y por lo que consulta ese paciente me parece como importantísimo también, ¿no? O sea, a ver, porque no se podía conectar con esta parte consciente, por lo tanto, por eso digo de qué nos estaba planteando. La sorpresa también del analista, esto lo remarco también, ¿no? Porque creo que queda en ese entrampado, en ese juego que estábamos diciendo también, ¿no? De no discernir el qué deseo estaba hablando de ese momento Alex, ¿no? De un deseo de un pasaporte para matarse o de poder ser auxiliado, ayudado para poder, obviamente, discernir qué le pasaba, ¿no? La verdad que por eso también digo, el vínculo terapéutico es un riesgo de exponer al paciente a sí mismo en situaciones límites, también lo marcás vos, Héctor, y ahí es donde digo que esta es una profesión de riesgo y que la verdad que para tomarla, y por eso digo también en el contexto televisivo, de series, la verdad si lo vamos a poner desde esa mirada, con mayor cuidado todavía, sabiendo que nosotros tenemos mucho para hablar de esto, ¿no? Me importa aclarar, dice también Héctor, a que no estoy diciendo de haber podido Paul señalarle a Alex la intensidad repetitiva con la que mencionaba, ya dijimos 14 veces la muerte, o que se iba a morir y no lo sabía, el suicidio no se hubiera concretado. Obvio que es así, que no vamos a decir que solamente basta para esto, para poder predecir y tener, ¿no es cierto? Pero el vacío de las palabras y la simbolización en Alex era lo que destilaba durante toda esa entrevista, y por eso digo que acá sí había un indicador fuerte, ¿no es cierto?, para... Quizás también sí el escrito de Héctor, ¿no? Quizás hubiera podido hacer algo con ello en dirección de salud vital. Yo creo que sí, la verdad que sí, que más allá de orientar para que obviamente necesitaba tratamiento, creo que era un paciente para seguir y no para poder dejar, ¿no es cierto?, ir. Con lo cual también me parece que es una reivindicación hacer este trabajo para poder plantear que no podemos recortar en una sesión, ir para poder hacerlo televisivo, una serie, un pedacito nada más, sin un hilo conductor de, si bien es una serie que está en tratamiento, o sea que van a estar las distintas sesiones, me parece que una de las pistas que uno tiene que plantearnos, si podemos recomendar, es si podemos plantearnos que solamente con un recortecito de una parte podemos decir todo el van de lo que ese paciente nos quiere decir. Sabemos nosotros que son en las sesiones reiteradas que podemos encontrar las pistas, así que me parece también... esto es importante para responder a esta primera entrevista, ¿no? Esta parte de qué nos vino a contar el paciente se va a ir dando en distintas sesiones o se dio en la primera sesión, pero esto tiene que quedar, si queremos hacer una apología, no es solamente algo para que se entretenga a la gente, ¿no? Yo me planteaba quienes quieren ver este tipo de series, ¿no? Si la ve la gente que tiene intriga porque no hace análisis, o la ven los que hacemos los terapeutas o quienes. Y a partir de acá es también este cuidado exquisito que me parece que obviamente hay que tener y tratar. Por lo tanto, me parece de estos puntos, ¿no es cierto?, que destaco y que me encantó leer el trabajo, obviamente, Héctor, y me parece que la verdad que sos vanguardista en ponernos, críticos y quizás con una necesidad de construir una comisión que vele de cerca, obviamente, este tratamiento de las series o de las novelas o de las películas. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Gabriela, muy buen comentario. Vamos a continuar ahora con el doctor José Ricardo Sauvaler, médico egresado de la Universidad Nacional de Buenos Aires, médico especialista en psiquiatría, título otorgado por el Ministerio de Salud y Acción Social en 1985, miembro titular de la Asociación Psicoanalítica Argentina, 1991, fue miembro de la Asociación Psicoanalítica Internacional, especialista en psicoanálisis de la niñez y de la adolescencia de la Asociación Psicoanalítica Argentina, es coordinador del Departamento de Niños y Adolescentes de APA, director de la Comisión de Publicaciones de APA y los libros realizados, Psicoanálisis de la Televisión, La Erótica del Dinero y Fanatismos y Carismas, Encrucijadas Psicoanalíticas. Bueno, adelante José con tu comentario. Entonces. Bueno, buenos días.
Ante todo, un agradecimiento a Héctor por esta invitación. Cuando me llamó, yo no conocía el trabajo, pero desde ya Héctor es un pensador sutil e interesante, así que la invitación a mí me resultó muy convocante, me interesó leerlo, así que desde ya dije que sí antes de leer el trabajo, y el trabajo no me defraudó para nada, me parece sumamente interesante. No, ¿por qué? Yo participé de una mesa que vos coordinabas en APA, que planteaste, ¿y ahora quién? Bueno. Ahora Cracov. A mí me interesó saber lo que pensabas. Yo acabo de llegar, estuve de viaje, así que tuve que trabajarlo mientras viajaba. Pero bueno, me parece que el trabajo tiene dos partes. Tiene una parte acerca de la pregunta acerca del psicoanálisis en la televisión o en los medios masivos de comunicación, y tiene todo un desarrollo sobre técnica y una vuelta a tratar de articular las dos cosas. Sobre el psicoanálisis en los medios masivos de comunicación, la televisión en particular, pero también la prensa escrita y demás, hay dos problemas. Por un lado, el psicoanálisis, al menos en la Argentina, ha aprovechado particularmente los medios masivos de comunicación. Si uno empieza a pensar el desarrollo del psicoanálisis en la Argentina y se acuerda de Florencio Escardó, de Eva Giberti, de Mauricio Abbadi, ellos hicieron que el psicoanálisis se promocione y se disemine en la Argentina. O sea, la posibilidad de que el psicoanálisis o que las teorías psicológicas y profundidad acerca de el inconsciente y la mente aparezca en los medios masivos de comunicación es muy interesante, y nosotros de alguna manera abrevamos en esa historia no muy bien recordada, pero que fue muy importante. Yo me acuerdo de chico haber visto a mis padres viendo Escuela para Padres de Escardó y Eva Giberti. Entonces me parece, y desde ya Mauricio Abbadi, aún José Abbadi, las presentaciones cuando aparecen en televisión son en general muy interesantes. Y digo ellos para nombrar 4 personas, pero desde ya hay mucha gente que trabaja bien en los medios masivos de comunicación. Al mismo tiempo, hay toda una banalización de las preguntas psicológicas en los medios masivos de comunicación, y uno de repente se encuentra con comentarios banales y que mejor sería no hacerlos, porque se quiere hacer una especie de psicoanálisis silvestre, vulgar. La última vez que me llamaron era que me preguntaban ventajas y desventajas de los hijos sin hermanos. ¿Qué sé yo de las ventajas y desventajas de los hijos sin hermanos? O sea, ese tipo de preguntas aparecen permanentemente. Entonces, habría que medir cuándo corresponde o cuándo conviene, cuándo no conviene y qué tipo de intervención hacer. Esto me lleva a In Treatment. In Treatment es una serie hecha por un israelí que la hizo cuando estaba, esto lo leí el otro día en internet, no es que lo sabía, cuando estaba dando un seminario en Madrid. Cada uno de estos personajes, porque son 4 tratamientos más el quinto, que es el con la supervisora, está escrito por un guionista distinto, y la verdad que la serie es buenísima, sobre todo la primera temporada, y en particular la versión americana. La versión argentina resultó muy fallida. Entonces, uno encuentra que no solo tiene que ver con el argumento, con el modo de actuación, con la dirección, para que una serie funcione o una producción funcione. Y la producción americana es buenísima. Yo di en un seminario acá en APA, el segundo paciente, que es una joven que hace también un intento de suicidio, es excelente. Así que el traerlo a Alex me parece un logro. Hasta ahí, y después volvemos a la serie.
Vayamos a los... Después de contar acerca de... Una cosa más. Héctor se dedica especialmente a estudiar la primera entrevista del paciente con Paul, el terapeuta. Y la estudia minuciosamente, y si uno estudia las primeras entrevistas que uno tiene con los pacientes, no en el 100%, pero en un altísimo porcentaje de las entrevistas, en la primera entrevista está jugado, entre comillas, todo el tratamiento del paciente. O sea, si uno estudia minuciosamente la primera entrevista con un paciente, uno descubre que está concentrado todo lo que después se va a ir desplegando en los años de tratamiento, de una manera u otra. O sea, el estudio meticuloso de la primera entrevista de un paciente es fundamental. Una cuestión de buena técnica es justamente eso, el estudio pormenorizado de la primera y la segunda entrevista de un paciente. Después cambia, quiero decir, pasado la primera entrevista o la segunda entrevista, quiero decir, después de que el paciente nos da un extracto de su vida y de su inconsciente o de sí mismo, después aparece como los perfumes o las colonias, empieza a desplegarse en mucha menos concentración y uno puede empezar a trabajar. Entonces, vayamos ahora a los 7 u 8 propuestas que Héctor hace clínica. Acuerdo entonces que es posible buscar en la primera entrevista indicios que anticipan la futura muerte del paciente. Totalmente de acuerdo, estoy con esto. En el primer postulado, Héctor dice que la aparición de lo inconsciente como la posibilidad de su escucha será consecuencia de la instalación del dispositivo analítico. Con esto acuerdo parcialmente. O sea, según mi concepción, y es totalmente discutible, creo que el inconsciente es un descubrimiento y no una invención. Pensarlo como un descubrimiento es pensar que el inconsciente existía antes de que exista el dispositivo analítico. Entonces, el dispositivo analítico permite que uno lo vea la emergencia, pero la presencia del inconsciente es previo a la existencia del dispositivo analítico o del análisis mismo. Quiero decir, para seguir en la línea de las novelas o de la creación literaria, Hamlet, Otelo, King Lear tenían inconsciente. El asunto es que Freud encontró la manera de darlo a luz, de mostrarlo, de trabajarlo, pero no creo que el dispositivo permita la aparición del inconsciente. Lo pienso al inconsciente como un descubrimiento y no como la invención del método. En esto diría esa frase, yo creo que Héctor lo debe pensar así, pero la formulación donde el inconsciente es como consecuencia de la instalación del dispositivo, yo pondría la palabra consecuencia en interrogación. Y lo digo, a ver, estoy tratando de discutir o de tomar seriamente el trabajo de Héctor, porque Héctor es un pensador agudo y profundo, y entonces merece que uno lo discuta a la letra y lo discuta profundamente. Acuerde y no desacuerde. El segundo acerto es: paciente y analista son lugares diseñados por el dispositivo. Con esto sí estoy totalmente de acuerdo. Más creo que nosotros nos analizamos con nuestros pacientes, o sea, hacemos un autoanálisis a medida que analizamos nuestros pacientes. Con lo cual, este diseño, en algún momento cuando uno está con un paciente, uno no sabe exactamente quién es el paciente y quién es el analista, al menos en nuestra cabeza. Nosotros, en el dispositivo formal, claramente quién es el paciente, quién es el analista. Nosotros en nuestra cabeza, efecto del autoanálisis que creo que es necesario, a veces terminamos siendo interpretados por las intervenciones del paciente y estamos nosotros en análisis cuando un paciente se está analizando. Así que acuerdo totalmente con este acerto que plantea Héctor. Héctor habla de
atención flotante, de asociación libre y atención flotante. Y yo acuerdo totalmente también cuando Héctor habla de teorización libremente flotante, que es un término que trae Piero Lañé. Creo que nosotros no hacemos ya atención flotante, sino hacemos teorizaciones libremente flotantes. Esto quiere decir que estamos atravesados por la teoría y por lo que nosotros estudiamos. Creo que esto se ve bien en el trabajo de Paul, de este terapeuta televisivo, con su paciente Alex, actor televisivo. Y es algo de la idea, de la teoría acerca de la culpa, está siempre presente en la cabeza de Paul e interviene básicamente en la línea de la culpa, dejando de ver algunas otras cosas. Y creo que esto de ver la línea de la culpa tiene justamente que ver con la teorización libremente flotante que tiene Paul. O sea, no es Freud. Freud hacía atención libremente flotante. Nosotros lo estudiamos a Freud. Ya no somos atención. Las teorías que estudiamos nos atraviesan. Cuando uno lee durante un tiempo una línea, supongamos kleiniana, empieza a analizar más kleinianamente, y cuando lee kohutianamente cambia la manera de intervenir, y si lee lacanianamente empieza a intervenir más lacanianamente. Esto nos pasa, creo que nos pasa a todos, al menos a mí me pasa. Vamos a la cuarta. Bueno, es esta de la libremente flotante. Creo que es cierto, y lo marcó Gabriela, el paciente, y lo marcó Héctor, todo el tiempo habla de la muerte. Y este es un significante que tiene que ser escuchado. Sin lugar a dudas, uno pisa donde pisó el paciente. A veces uno pisa detrás, a veces al mismo tiempo y a veces un poco antes que donde pisaría el paciente, porque uno a veces anticipa cosas, al menos como lo entiendo yo siguiéndolo a Lieberman, pero algo de esta anticipación tiene que ver con la reiteración de un significante que vuelve y que vuelve y que vuelve. Héctor en el quinto párrafo habla del pasaje de la neurosis de la vida cotidiana a la neurosis de transferencia. Estoy totalmente de acuerdo con él, salvo que creo que estos pasajes de la neurosis de la vida cotidiana a la neurosis de transferencia se da por momentos. No es que hay un pasaje de la neurosis de la vida cotidiana a la neurosis de la vida de transferencia y nos quedamos en la vida de transferencia. Sobre todo más teniendo en cuenta que hemos pasado de las 4 sesiones a las 3, de las 3 a las 2, de las 2 a la 1 y de la 1 a una cada 15 días. Esta es la realidad. Entonces, la neurosis de transferencia se va dando de a momentos y el paciente oscila entre una neurosis de la vida cotidiana y momentos de neurosis de transferencia. No es que existe, me parece, en este momento la instalación de una neurosis de transferencia y se mantiene como si pasásemos de un lado a otro. Me parece que hay una oscilación permanente de uno a otro. Y paso, para no extenderme mucho y poder charlar, al último punto, y es qué pasa con Alex y con Paul. Y a esta última entrevista que tiene Paul con el padre del paciente, donde se habla del suicidio del paciente. Y ahí pienso, que lo que pasó es que Paul termina en el lugar de Alex. O sea, Alex estaba atravesado por la culpa del asesinato de estos 16 adolescentes en la madraza. Paul termina atravesado por la culpa de haber permitido que Alex vuele y haberse asesinado, y haberse suicidado. O sea, hay un traslado, hay una depositación de la culpa de Alex a Paul, y Paul termina en la posición de Alex, o sea, sosteniendo la misma culpa, entre comillas, que portaba Alex. En ese sentido me parece que sí se da el juego analítico, donde muchas veces el terapeuta vivencia, entre comillas,
el mundo afectivo, inconsciente, representacional del paciente. En ese sentido me parece que la serie In Treatment y el trabajo que hace Héctor para nada es banal. Me parece que ni es banal la serie, ni es banal el trabajo que ha hecho Héctor acerca de uno de los episodios de esta serie. Bueno, hasta aquí. Bueno, muchas gracias, José. Bueno, es un tema apasionante, digamos, muy de nuestros días y muy difícil, que reviste mucha seriedad, y me parece que de esa manera ha sido tratada acá. Solo yo quiero decir que no hay un problema filosófico verdaderamente serio, uno más serio, dice Albert Camus, que el suicidio. Juzgar que la vida vale la pena o no ser vivida es responder a la pregunta fundamental de la filosofía. Dice, el suicidio se nos antoja como una promesa de liberación. El suicidio es la vida derrotada, la vida que no puede soportar la ausencia de sentido. Continuar viviendo es aceptar el desafío y transmudarlo en un acto creador de sentido, en un gesto de rebeldía que se encarne a la invención de ese sentido ausente. Bueno, me pareció que esto podía ser interesante y bueno, vamos a darle la palabra a Héctor un poco para contestar o para intervenir frente a los comentarios. Sí, contestar no, porque no, digamos, yo presenté un trabajo, vos tomaste recién el tema del suicidio desde el punto de vista filosófico y me parece que Gabriela y José tomarán aspectos del trabajo desde su propia perspectiva. A mí me parece que claramente Gabriela, por su condición de decana y por su historia de docente, hizo hincapié en la importancia de armar una comisión que monitoree y regule los temas de la psicoterapia y el suicidio en particular en los medios masivos de difusión. Yo no lo tomé eso porque me intenté dedicarme a otra parte del material. Y me parece que con José tenemos bastantes puntos en coincidencia. A mí me parece que lo de la concentración o la aparición en las sesiones del inconsciente, yo estoy de acuerdo con lo que vos decís y creo que lo dije en el trabajo. El inconsciente está en el despliegue de las relaciones intersubjetivas. Digamos, alguien puede tener un tema de su inconsciente en una relación de amistad y el amigo puede pensar, bueno, hoy estaba chiflado, por eso no. Pero como esto se repite en la situación transferencial y se concentra, se hace más clara la noción del descubrimiento. No es porque el psicoanálisis o la sesión lo constituya y lo deje aparecer, ¿está bien? El tema de lo que vos tomaste del tema de las líneas teóricas, tanto vos como yo fuimos pacientes en la época del desarrollo kleiniano en APA, de los orígenes, y ahí, no sé si todos saben, pero eso le costó a la asociación escisiones de miembros, digamos, cuando fue no sé si vos te acordás, cuando fue Documento y Plataforma, la gente que tenía una cierta militancia política no estaba dispuesto a aceptar que los pacientes hablaran del proceso de Chile, había que meterlo dentro del objeto interno padre o del objeto interno madre, digamos. O sea, había una especie de exceso de lectura, por eso yo hablo de psicoanálisis aplicado, exceso de aplicación del psicoanálisis en función de las teorías que vamos usando. Y por último, lo de la neurosis de transferencia no es una idea mía, es una idea freudiana. Yo tomo esa idea de Freud, del pasaje de lo que le pasa a los pacientes en la vida cotidiana que terminan concentrándose en la transferencia. No porque yo piense que vamos a trabajar la neurosis de transferencia de los pacientes, sino que hay este pasaje de lo intersubjetivo al encuadre analítico.
que no es una situación banal, diría, porque desde esa perspectiva, cuando los analistas nos ponemos en el hombro de los pacientes, mirando lo que los pacientes cuentan de la vida cotidiana, hacemos una lectura de la relación de él con su entorno y no de lo que pasa dentro de la transferencia, que es lo que vos dijiste al final de lo de Paul. O sea que intento remarcar que el beneficio de un análisis va a estar dado por lo que se consiga modificar en la transferencia, y eso después va a pasar a la vida cotidiana y no al revés. ¿Qué es lo que quise ofrecer en este trabajo? A propósito de Alex, inclusive yo mismo me he planteado cómo puede ser que aparezca esto del comentario del padre de Alex que le dice, no tiene nada que ver con nada en la secuencia de esa entrevista de Alex con el terapeuta. Tu madre dejó un gran lío, no sabía que se iba a morir, no tenía nada que ver con lo que venían hablando. Por eso quizás no lo puedo subrayar con suficiente insistencia. Esto que decía también José, en la primera entrevista nosotros podemos tener contacto con lo que se va a desarrollar. Sí, porque eventualmente el que informa es el sujeto inconsciente. El que informa es el sujeto inconsciente de los pacientes. Pero para lo cual hay que creer que los pacientes, todos, tenemos un sujeto inconsciente que informa acerca del mundo interior. Desde esa perspectiva, esto que también tomaba Gabriela, que le gustó de la metáfora de pisar donde pisa el paciente. Lo que digo en esa parte del trabajo es, me desalojo del analista interpretador y trato de caminar junto con el paciente donde pisa el paciente acerca de su sujeto inconsciente. Es el paciente en que informa. E informa de dos modos, con el decir, es decir, con la palabra, y con el hacer. Esta idea del hacer está en un concepto central que Freud lo usa en alemán, el Agieren, que es la puesta en escena. Llamativamente, incluido en Green, hay una idea de que, por ejemplo, Green, yo lo tomé en un libro mío, en esto de qué se trata, una respuesta posible. Green ofrece una idea de regla fundamental, dice, más o menos así, hable de todo lo que se le ocurra, pero no lo ponga en acto, no lo ponga en acción. No es la idea de Freud, digamos, ese modelo, esa lectura de diga lo que se le ocurra, pero no lo ponga en acción, lleva a la idea de los pacientes obsesivizados, decirlo todo con palabras y decirlo todo en pensamiento. Y no es así como yo entiendo que fue el hallazgo freudiano. El hallazgo freudiano se pasa del decir al hacer y trabajamos en función de encontrar el Agieren. O sea, la definición de Freud de inconsciente atemporal se agrega que eso está en 1900, en el 12 y en el 14, el inconsciente es atemporal y tiene capacidad de alucinación, pero no alucinación psiquiátrica, se pone en escena y eso se pone en acto. Se pone en escena en transferencia. Ya no era necesario recordar para no repetir. Buscamos la repetición y tratamos de resolverlo en transferencia. Bueno, ¿vas a comentar algo? Voy a tomar esto último que dijo Héctor, con lo cual coincido totalmente. Y le agrego, no es que lo discuto, el encuadre de Freud era muy distinto al encuadre actual. Freud lo que planteaba a los pacientes era tratamientos de 9 meses, 6 veces por semana. Y en ese momento le planteaba, no tome ninguna decisión por este tiempo acotado, y eran 9 meses, 6 meses, y todos los días lo veía Freud.
salvo los domingos. No es que, como actualmente, el paciente convive con el terapeuta y entonces, perdón, estoy resfriado. Cambio de temperatura, no es cambio de temperatura. El paciente convive con el terapeuta convive con el paciente a lo largo de tiempo y de años. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Con el hombre creo que era de las ratas, le presenta, no, el hombre de los lobos, de la rata le presenta a la mujer y le pide autorización a Freud para casarse, pero era porque era ese momento particular limitado del tiempo de la vida del paciente. En este momento los encuadres son distintos y uno no es que le pida al paciente no haga nada por 2 semanas, 2 meses y después decida. Cambió el encuadre, cambió la manera de pensar el análisis, entonces tenemos que pensar que cuando uno le dice al paciente, cuando Freud le decía no haga nada, tenía que ver con esta limitación que nosotros no tenemos. Entonces, desde ya acuerdo con Héctor que nosotros escuchamos no solo lo que el paciente dice, sino lo que el paciente hace. Totalmente. Acuerdo totalmente con él. Son 2 cositas chiquititas. Una, que adhiero, esto que trae José me parece importantísimo. Yo cuento siempre que de cada paciente llevo un cuaderno, de todos los pacientes. Y me encanta cada tanto, y por esto que vos decís, también la verdad que uno a veces lo ve una vez por semana, a veces, bueno, es cada quien, de acuerdo a lo que fue cambiándose. Volver al primer cuaderno y a la primera entrevista siempre me da datos, pero terriblemente, y link de enlaces terribles, pero aparte reveladores, así que acuerdo eso y me parece importantísimo. Y nada, una anécdota, a François Dolto le proponen en su momento la radio, hacer radio, y sobre todo para trabajar el eje que ella quería, que venía con la Maisonberg, que tenía que ver con todo lo que era de los cuidados de padres y a padres e hijos. Y esa toma, y lo va a contar en una supervisión cuando estuvimos que su planteo era si iba a contar sesiones y de hacer viñetas y ahí decide cómo va a ser su programa de radio, que es diciéndole a los padres, escriban todo lo que quieren contarme en una narrativa, recibiremos las cartas, y esas cartas ella las tomaba. Y justamente el dilema había sido ético de cuidar si iba a presentar sesiones, y de ahí los temas, nada, de padres e hijos, de hecho de ahí va a salir la colección de niños agresivos o niños agredidos, que es la colección de, ¿no es cierto?, Dolto. A Dolto le va a valer también un tema con la IPA, ¿no es cierto?, muy bien, porque cómo iba a ser esta difusión y cómo iba a llegar a los medios, como la radio, ¿no? Pero toma esa distinción entre si voy a cuidar que sean de sesiones sacado el material o de estas cartas que van a escribir durante, creo que 2 años, va a durar no sé cuánto tiempo, los padres a la radio, ¿no? O sea, y ella tomaba entonces encopresis, enoresis, o sea, tomaba las temáticas de las cartas, no contaba qué decían las cartas, ¿no? Pero bueno, nada, lo asocié a esto y vuelvo a repetir lo exquisito de tu trabajo, Héctor. Hay un comentario más bien de Patricia García Dey. Dice, muy buen nivel y súper importante traer el tema de la responsabilidad. Lo trajo Maud Manoni durante la dictadura. La posición del analista frente a la vida o la muerte y aceptar un papel claro ante el saber que se tiene. Gracias y cariños. Agregaría lo fundamental del propio análisis para poner en juego la complejidad de la narrativa envuelta. Bueno, este es el comentario que por ahora aparece. A ver, Héctor, ¿vos querés hacer otro comentario? A mí me parece que hay ahora en la discusión en lo que tenemos en la mesa, y supongo que también en este último comentario de Internet, hay un polo de tensión, me parece, entre el psicoanálisis como disciplina científica y la actividad terapéutica de los analistas en el consultorio y la problemática con los pacientes. Me parece que hay un polo de tensión que yo intenté diseñar separadamente. Por supuesto que
cuando trabajamos con pacientes tenemos responsabilidad terapéutica y nos hacemos cargo de la vida psíquica de los pacientes, etcétera, y que es inherente a nuestra profesión. Pero me parece que, por lo menos como yo lo entiendo, hay que sostener el polo de tensión, que son dos geografías distintas, que una no tendría por qué reemplazar a la otra. Cuando estábamos hablando del psicoanálisis aplicado, el tema de la teoría o de, entre comillas, las escuelas psicoanalíticas invadían el espacio terapéutico, o al revés. El espacio terapéutico puede invadir la geografía psicoanalítica y decir, tenemos que ayudar a los pacientes del modo en que podamos ofrecerles en los consultorios. Me parece que es difícil, me da la impresión que nos es difícil en general, no en la mesa, sino en general, aceptar que son dos geografías distintas. Yo puse en YouTube, en Facebook, un texto un poco sarcástico. Arquímedes es el que hizo el principio, él vivió en el siglo III antes de Cristo, antes de nuestra era, y propuso la idea de que cuando en una tina con agua se incluye un objeto, el volumen de agua que se desplaza es equivalente al volumen del objeto que se incluyó en la tina con agua. Eso posibilita entender por qué un transatlántico flota, porque el volumen siempre tiene que ser mayor que el peso. Por eso el transatlántico flota y una piedra se hunde. Pero sarcásticamente yo lo que puse ahí es, nadie diría que el principio de Arquímedes no es contemporáneo porque nadie guarda agua en una tina. El texto original es cuando uno incluye en una tina con agua un objeto. Ahora nadie incluye agua en una tina, puede ser en un jacuzzi, en una bañadera. Nadie diría que lo que es una disciplina científica, una propuesta científica, entre comillas, deja de ser contemporáneo por ciertas características del momento social en que fue descubierta. Eso quiero decir. Indirectamente estoy también tomando lo que dijiste de Freud y los 6 días por semana, etc. Me parece que la idea de que Freud ya fue, que de algún modo por momentos parece que circula en la mente de los analistas, me parece que tendría que ver con la época de Freud, con la Viena del 1900. No sé si justifica que el ya fue es todo lo que significó para nosotros el aporte de Freud a la teoría psicoanalítica, ¿no? Yo, tengo una deformación, obviamente, porque estoy como docente como decano, ¿no? Pero digo, también es un tema común entre los estudiantes esta distinción entre, pero bueno, es válido esta teoría en ese contexto, y lo que decimos, bueno, todos los clásicos son válidos. Vos acabas de traer un ejemplo de Arquímedes, o sea, los clásicos son los clásicos, Freud es Freud, y es totalmente válido. El punto es el encuadre, que es la diferencia epocal a que se está refiriendo, obviamente por un contexto, por una situación histórica, pero nada más mi gente, yo le decía este año en la cátedra que doy adolescencia, cuando tenemos que trabajar el texto de 3 ensayos, obvio, lo vemos desde 1905, pero obvio, reivindicado mucho más que nunca hoy. Entonces digo, creo que en realidad lo que se está trabajando es ubicar el contexto epocal. Cuando dijimos suicidio, dijimos por qué sale y sobresale esta nota también. Y porque la verdad es un tema también epocal más fuerte, lo que no es que nunca hubo suicidios y que no se suicidaban los pacientes o que esto no le pasó a ningún analista. Pero digo, más que nunca hoy está más resaltado. En lo de Freud, exactamente lo mismo. Esto que trajo José me pareció importantísimo. Un encuadre es y una situación diferente que tengas a un paciente 6 meses todos los días, a el encuadre que marcamos. Ahora, no por eso deja ni de ser encuadre ni de ser contexto que tenemos que referenciar. Sí, a ver. Se abre la discusión. Yo para nada pienso que Freud ya fue, en absoluto. Soy freudiano, básicamente. Menos vale. Todavía no me echaron de APA. No. Soy freudiano, o sea, básicamente
abrevo ahí. Lo que es lo que pasa es que uno va complejizando la teoría y va encontrando distintas aristas y distintas maneras de ver y distintos vértices, para hablar con un término bioniano, de ver un objeto, y a la medida que uno lo va viendo, va encontrando nuevas caras, y entonces se arma un poliedro, no se arma un objeto, un cubo. Entonces uno ve alguna de las caras y a mí me parecía, por ejemplo, vuelvo a la serie In Treatment porque me parece que es una excelente serie. Creo que la tomó muy bien Héctor, tomó un caso particularmente interesante. La primera temporada es bastante mejor que la segunda, y la segunda es bastante mejor que la tercera. La primera temporada es particularmente buena. Todos los casos son interesantes, y también es muy interesante el análisis o la supervisión de Paul, del analista, con su supervisora que había sido su terapeuta. Es bastante interesante. Digamos, quiero decir, donde Paul se muestra no como alguien que está más allá del bien y del mal, sino atravesado por los mismos conflictos y las mismas situaciones que sus pacientes. En ese sentido, me parece que la serie es excelente porque nos saca de un lugar del sujeto supuesto saber, para decirlo de alguna manera, y nos pone en el lugar de seres humanos padeciendo nuestros conflictos junto con los conflictos que padecen los pacientes. Por eso digo que me parece interesante que en esta situación de Alex, Paul termine cargado con la culpa, con la misma culpa que tenía Alex. O sea, Alex se siente culpable de haber matado, y Paul termina, este paciente, con la culpa de haber permitido que se mate, que es más o menos lo mismo que haber matado. Quiero decir, algo de la culpa oscila permanentemente a lo largo de estas 5 o 6 sesiones que tiene Alex. En ese sentido me parece muy importante que Héctor lo haya rescatado, y haya rescatado la idea de suicidio, que es lo mismo que trae Liliana. Liliana se refirió a Camus acerca del suicidio, y digamos, habría que hacer todo un juego entre eutanasia, suicidio, cuando no, cuando sí. Todo esto está en juego. Exactamente, es un tema ético muy especial, además, me parece. Estaba recordando ahora, como parte de lo que estamos haciendo en la mesa, el título del último libro que publicó con APA Editorial es En los hombros de un gigante, desde el basamento rocoso subyacente al cambio psicoanalítico. ¿Qué es el basamento rocoso subyacente? Es la frase freudiana de Análisis terminable e interminable, donde Freud dice que lo biológico es la roca viva para lo psicológico, es el basamento rocoso subyacente. Digo esto porque me parece que, si bien no tiene sentido decir Freud ya fue, también tiene sentido profundizar el estudio del propio Freud. No porque sí, con esto del basamento rocoso subyacente, los tratamientos psicoanalíticos que me parece que propulsaron la idea de buscar por otros caminos, encontrar otras formas, etc. El psicoanálisis tenía una deuda, y en cierto modo la sigue teniendo, con respecto a la eficacia psicoanalítica, con respecto a la modificación de los pacientes puestos en tratamiento psicoanalítico. Esto quiere decir que el basamento rocoso subyacente y la roca viva es porque Freud, dentro del paradigma científico de su época, que sigue siendo actual para nosotros, utiliza
el determinismo causal, la causalidad lineal determinista, quiere decir siempre para atrás, cada vez más para atrás, para buscar el hecho singular que modifica algo complejo, cada vez más para atrás, del Edipo tardío al Edipo temprano, al psiquismo fetal y a lo biológico. Supongo que a cualquiera de nosotros nos puede resonar con lo de lo real, la importancia, el borde con lo real de la pulsión, lo real del cuerpo, etc. Me parece que ese real está vinculado al basamento rocoso subyacente. ¿Por qué digo esto? Porque en mi caso, yo estudié muchos años y soy seguidor, digamos así, de las teorías vincular que acá en Argentina, y en particular en Buenos Aires, llevaron adelante Isidoro Benetti y Jeanine Pouget. En particular, una idea muy potente de Jeanine acerca de los 3 espacios psíquicos: lo intrasubjetivo, lo intersubjetivo y lo transubjetivo. Para lo cual es necesario pensar el pasaje de la relación sujeto-objeto a la relación entre otros. Yo no voy a usar este momento para explicar eso, pero me parecía importante que lo pueda puntualizar para entender que hay puntos de la teoría freudiana en particular que requieren ser repensados, no tanto la época freudiana, sino la teoría en sí misma. No sé si está claro lo que quiero decir. Vamos terminando con... Yo acuerdo con Héctor que hay que repensar, no sé si siempre para atrás, a veces para adelante, a veces, digamos, juntos, pero volvamos al trabajo que me parece que presentó Héctor, que me parece la interrogación que sí es epocal, y es: ¿cuál es la importancia de los medios masivos para el psicoanálisis y cuál es la importancia del psicoanálisis para los medios masivos de comunicación? Me parece que todo el ejercicio que hace Héctor tiene que ver con esto. Creo que estamos viviendo en un cambio de época y es muy importante que el psicoanálisis serio e importante, independientemente de la teoría que lo sustenta, esté bien representado en los medios masivos de comunicación. Me parece que todos abrevamos ahí de una manera u otra, somos ya bastante efecto de lo que vemos y de lo que escuchamos, el psicoanálisis también, y el psicoanálisis, y yo acuerdo con el trabajo de Héctor, que me parece muy interesante, haber rescatado algo de los medios de comunicación para recuperar lo que se hace en la práctica y repensarlo. Así que le agradezco a Héctor el trabajo, el haber recuperado In Treatment, que me parece una serie fantástica. Bueno, ya estamos terminando. Bueno, voy a leer los comentarios que aparecen en el chat. Hilda Katz en algún momento hizo una referencia, o no una referencia, sino que hizo una comparación con algo del nombre de los lobos. Y después Ana Snorlicki dice, te damos, dice, me interesó esto de pisar las huellas de lo que el paciente hace y dice. Muy de acuerdo, felicitaciones por lo interesante y profundo. Saludos, Ana. Bueno, no sé si algún comentario más. Héctor, bueno, una mesa muy interesante. La verdad que es un tema también, como dije un rato, muy delicado, muy profundo y muy para tratar en esta y futuras mesas próximas, digamos, porque es un tema que da para mucho. Bueno, les agradezco mucho realmente a los 3 en la mesa y a los que plantearon interrogantes.
Me parece que es estimulante escribir un trabajo y presentarlo porque aparecen distintas líneas de aproximación sobre el trabajo, así que supongo que todos seguiremos pensando sobre algunas partes de este tema, así que muchas gracias. Gracias. Okay.